anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Cada vez que oigo tu voz y cuando siento tu amor, oh Dios, y siempre que te veo a ti, ya no tengo a dónde ir. Y es que quien como tú, mi Dios y Señor, y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti, sí, y
siento tu amor, oh Dios. Siempre que te veo a ti, ya no tengo a dónde ir. Y es que quien como tú, mi Dios y Señor, y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti. Sí, y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti. Heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy. Heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy. Y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti. Sí, y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti. Heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy. Heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy. Y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti. Sí, y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti. Heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy. 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 Buenos días, aquí estoy para darte la bienvenida a este nuevo amanecer. Ya conociste la experiencia de recoger en el lugar atrio tu pan de cada día. También participaste del pan semanal que encontraste en el lugar santo. Ahora, como un vencedor, tienes la oportunidad de adentrarte al lugar santísimo en busca del maná escondido.
Muy buenos días, hermanos. Bendito el Señor por esta semana hermosa que comenzó el día de ayer, maravillosa, llena de bendiciones como corresponde a los que somos hijos de Dios, a los que caminamos con Él, a los que hemos creído en su palabra. Bendito el Señor porque Él nunca ha retardado su promesa. Bendito el Señor porque estamos siendo protagonistas, no solamente espectadores, sino protagonistas del plan de Dios, de la obra de Dios, que Él nos llamó a nosotros a hacerlo y nosotros hemos accedido a esa invitación, a esa convocación, a ese llamamiento. Y estamos caminando, alcanzando las dignidades necesarias para poder cumplir con el anhelo de nuestro Señor. Bendito Dios porque nos ha permitido limpiarnos, purificarnos, santificarnos, porque nos ha enseñado en su palabra cómo se hace, porque no estamos sueltos, porque no estamos a la deriva, porque no hemos llegado a un sitio donde no sabemos ni cómo llegar, ni cómo atravesarlo, ni cómo salir al otro lado, sino que Él ya descendió, se despojó de su divinidad y nos enseñó cómo poder alcanzar esas promesas. Está escrito, está en ese libro que a veces nos da pereza leer, que se llama Sagradas Escrituras, 66 libros. Teníamos una tarea la semana pasada, leer el libro de Josué, espero que lo hayas leído. Y si de paso te leíste Jueces porque te enamoraste y te entusiasmaste, maravilloso que lo hayas hecho. Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy lunes festivo, 11 de enero. Yo sé que da pereza levantarse, yo sé que quieres estar arrunchado porque anoche seguramente viste televisión o película hasta las 2 de la mañana, pero bueno, esto es más importante que todas las otras cosas porque si caminamos esto, todo lo demás vendrá por añadidura. Eso dice la Escritura y no hay una letra, no hay una coma, no hay una tilde de la palabra que no sea verdad, porque ese, nuestro Dios, nuestro amado Dios, el que nos llamó a nosotros, ese que adoramos, que alabamos, ese Dios cumple cada palabra que ha dicho. Esa es nuestra certeza. Por esa razón caminamos confiados por el mundo, porque estamos confiando en Él, en su palabra, en lo que Él nos dijo, en lo que Él nos prometió. Estamos confiando más allá de su promesa en lo que Él implantó en nosotros, en aquel material del cual hemos sido hechos, que es del mismo material, de la misma naturaleza incorruptible de Dios. Entonces no es solamente que estemos caminando por fe, no es solamente que hayamos creído en algo que Dios dijo, sino que estamos creyendo en lo que somos. No es lo que tenemos alrededor o lo que hemos conseguido por nuestras propias fuerzas y nuestros méritos naturales, sino en el yo soy que habita dentro de nosotros. Por eso podemos salir a hablar con toda certeza de todas estas cosas. Por eso podemos salir y caminar y andar confiadísimos de que todo lo que nosotros hacemos, de que todo cuanto nosotros caminamos está siendo respaldado por la palabra de Dios, porque es Él mismo quien lo está haciendo. Es Dios en ti. Y esa es la diferencia entre aquel que está caminando solo por fe y aquel que está caminando convencido, con la convicción plena, absoluta de algo que está viendo. Como dice el apóstol Pablo, lo que estás viendo ya no tienes que esperarlo. No lo estamos esperando, lo estamos viviendo, lo estamos caminando. Esa naturaleza que Dios nos dio, está aquí en carne manifestándose. Por eso no estamos preocupados. Por eso, aun cuando tuviésemos cientos de obstáculos, de dificultades o de aflicciones, seguimos confiados, sin comernos las uñas, sin preocuparnos, porque aquel que nos tomó por hijos está tranquilo sentado en el trono. Y está tranquilo sentado en el trono porque tú y yo estamos haciendo lo que debemos hacer, la gran comisión que nos ha sido encomendada. Bien, espero que estés bien despierto, que ya te hayas levantado y ya te desarrunches, y si estás con el abanico o el aire acondicionado lo apagues, y si estás en clima frío, desabrígate un poquito, siéntate, prende la luz, lávate la cara, cepíllate los dientes, porque el tema que vamos a tratar es un tema bellísimo, es un tema que hemos tocado también por los lados y seguramente tú has escuchado algunas pequeñas cosas relacionadas con este tema, pero lo vamos a profundizar. Lo maravilloso de todo esto es que, bueno, hoy estoy en compañía del hermano Alfredo. Hola familia, aquí estamos. Y vamos a trabajar juntos.
Por supuesto, mi parte siempre es dar el marco adecuado a la profundidad y a la sabiduría que nos enseña el hermano Alfredo. Entonces vamos a comenzar. Este tema se llama traslado al reino de Cristo. Traslado al reino de Cristo. Este fue un tema compartido por el hermano Alfredo en la ciudad de Bogotá el 7 de abril de 1996. ¿Estás listo? ¿Estás despierto? ¿Estás enchufado? Tienes que estar con tu corazón abierto, con tus oídos abiertos, con tu conciencia atenta a todo lo que vamos a tratar durante estos días. Recuerda, es un tema que se va a tratar en 6 partes. Y para que tengas la comprensión absoluta, completa de lo que se va a explicar aquí, es muy importante que estés en todos los devocionales. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No se te olvide. No lo dejes de último. Pon tu despertador. Porque no hay nada más importante en la vida que esto que estamos haciendo tú y yo juntos. Juntos. Porque juntos es que vamos a conquistar todas las promesas. Bien, entonces vamos a comenzar. Y así como Abraham fue trasladado por Dios de su lugar, de su tierra, de su parentela, así también el Hijo del Hombre no va a ser más hallado en la tierra de la humillación ni en la tierra de los caldeos. ¿Pero qué es eso de la tierra de la humillación? Queremos entender, queremos saber de qué está hablando el hermano Alfredo ahí. Porque tú puedes decir, puedes considerar que la tierra de humillación es porque alguien te dijo algo, porque te miraron mal, porque un hermano te maltrató. Y bueno, eso puede entenderse así, pero estamos hablando más allá. Esto es más profundo que eso. Esto va más allá. Es que cada vez que tú sales a combatir los enemigos que habitan en ti, salgas perdiendo. Esa es la tierra de la humillación. No son los hermanos que te miran mal, no son los hermanos que te dijeron una palabra inconveniente y te sentiste humillado. No, estamos hablando de cosas profundas que tienen que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios en ti, dentro de ti, porque comenzamos de adentro hacia afuera. Así es la conquista. Y el hermano Alfredo está hablando aquí de humillación y se refiere a eso. Cuando tienes un vicio, cuando tienes una concupiscencia, cuando estás trabajando por santificarte, por consagrarte, siempre van a aparecer los enemigos para demostrarte que tú no puedes, que vas a perder. Y muchas veces tú resultas siendo humillado por esos enemigos porque te dejas vencer, porque es más fácil, porque es más cómodo no batallar, porque es más sencillo dejarse llevar por la circunstancia, porque es más placentero disfrutar de todos esos deleites temporales que te hacen perder, que te hacen confundir, que te hacen extraviar. Bueno, pero yo voy a seguir leyendo. Ya viene el hermano Alfredo y nos explica estas cosas. Seguimos. ¿Estás despierto? Escritura en mano. El Hijo del Hombre volverá a ser visto en su lugar, el cual Dios tiene preparado para él desde antes de la fundación del mundo, para que se cumpla la palabra de que nadie, oiga bien, nadie subirá al cielo sino aquel que descendió del cielo. Esta promesa, esta profecía y esta sentencia se cumplirá en la vida de todo aquel cuya fe haya sido vivificada. Esto es lo que estábamos hablando ahorita, mis hermanos. Vivificada. Y que pueda creer en ese movimiento de traslación que Dios está haciendo para llevarle a una experiencia del reino cada vez más plena, a una participación de las verdades del reino cada vez más vívida, haciéndole testigo de la verdad, del poder de la palabra, del testimonio de ese reino, del reino del amado Hijo de Dios. Amadísimo hermano Alfredo,
Cuéntenos. ¿Qué les cuento? Pues la profundidad de lo que acabo de comentar, de compartir, hermano. Pues estaba escuchándote con mucha atención y claro, lo que estás planteando absolutamente es así. Pero pues como siempre que nos refiramos a las cosas del Espíritu, siempre habrá más, siempre encontraremos más. Entonces, bueno, empecemos por decir que en el año 96, que es cuando compartimos esto, pues hace ya un cuarto de siglo, fue precisamente para celebrar, estábamos inaugurando nuestra nueva sede, un edificio que el Señor nos permitió comprar en la ciudad de Bogotá, entre el sector de Corferias de la Feria Internacional de Bogotá, la Embajada de los Estados Unidos. Al sur quedaba la Feria Internacional, al occidente la Embajada de los Estados Unidos y al norte la Universidad Nacional de Colombia. En esa triangulación, en medio de esos tres puntos y mirando hacia el oriente los cerros tutelares de la ciudad de Bogotá, compramos este edificio que fue nuestra sede insignia o bandera durante estos años, en la calle 24, en el barrio El Recuerdo, entre El Recuerdo y Quinta Paredes. Calle 24, 4014 era su nomenclatura. Bueno, y allí compartimos con una serie de personajes, muchos de ellos pintorescos, y yo mismo también era una especie de juglar pintoresco, por lo menos exteriormente, y como las personas miran lo que está delante de sus ojos y no pueden ver el corazón, entonces, bueno, ahora todavía la humanidad sigue viendo eso, pero va existiendo un remanente que se santifica de día en día, que ya tiene la capacidad de mirar, de ver, de percibir, de discernir con más profundidad. Bueno, eso por una parte. Entonces, cuando nos reunimos allí en el 7 de abril de 1994, de 1996, estábamos a 2 años después, 2 años arriba, 2 años y 14 días después de haber empezado el 24 de marzo del 94. ¿Ves? O sea, cuando ya fuimos librados, literalistamente estamos leyendo de la espada asesina de Herodes. Si logramos sobrevivir y trascender esos 2 años, ya estábamos 2 años y 2 semanas arriba de haber iniciado, entonces compartimos el mensaje que se titula Traslado al Reino de Cristo. Y como nos lo estaba abriendo la hermana Paloma, que así como Abraham fue trasladado por Dios de su lugar, de su tierra, de su parentela, de su caldea, de Ur o Uruk, esta región de los sumerios, así también el Hijo del Hombre no va a ser más hallado en la tierra de humillación. Bien, entonces ella nos hablaba de que cada vez que sales a luchar y eres derrotado, estás siendo humillado, no solamente cuando eres ofendido por algún hermano. Pero esto es así, pero déjame generalizártelo aún un poco más.
Si sales a luchar y eres humillado, esa es tierra de humillación. Pero si no sales a luchar, también. Si tú eres una persona juiciosa, no que estás en los deleites temporales del pecado, que es lo que ella estaba citando, sino si eres como la abuelita de la tía Gertrudis, que es una señora que está sentada en una silla mecedora frente a un balcón, bordando carpetas y manteles, y todos los días con buenos pensamientos, igual esa es una tierra de humillación. ¿Ves? No se necesita ser un pecador, no se necesita ser una persona que evidentemente necesite la redención, sino simplemente cualquier persona, la más mansa y la más humilde, la más noble, la más perdonadora, la más hospedadora, cualquier persona, desde que esté en su condición terrenal, carnal, está en el humus de la tierra. Eso es humillación. Cuando la persona necesita comer, es humillación. Cuando necesita dormir, es humillación. Cuando necesita evacuar sus residuos sólidos o líquidos o de cualquier estado, eso es una condición de humus, de tierra, de humillación. Jesús se humilló, o sea, se revistió de esta misma humana debilidad. Pero no se queda ahí, ese es el punto. El punto maravilloso no es que nosotros nos quedemos aplaudiendo a Jesús o quemándole incienso, sino entendiendo el mensaje de su vida. Y es que Él abre camino de regreso a la casa del Padre. Para Él y para ti, para mí, para todos los que estamos creyendo en Él. Ese es el principio. Ese es el fundamento del Evangelio. ¿Ves? Entonces, la humillación es ser humano. Esa es la humillación. Estar en esa condición de humus. ¿Por qué? Porque antes de ser humanos no éramos humanos. Nosotros no somos personas de carne y sangre y huesos que tienen experiencias espirituales. No, no somos eso. Somos espíritus que estamos teniendo una experiencia de carne, sangre, huesos, sudor y lágrimas. Somos espíritus que estamos teniendo una experiencia de humus, de tierra, de humillación. Somos espíritus y volveremos a esa plenitud de condición espiritual. El principio, el origen, el Bereshit de todas las cosas es el Espíritu. Todo inicia en el Espíritu. Todo culmina en el Espíritu. Entonces, Abraham no se queda en su condición, pues este es el relato bíblico. Entonces nos plantea que todo lo que no esté en el contexto, entre comillas, bueno, es lo, entre comillas, malo. Entonces, Dios saca a Abraham de su condición mala, mundana, pecaminosa, politeísta, pagana, y lo saca a revelarle el monoteísmo, la piedad, la paciencia, la nobleza, la verdad, la generosidad. Lo lleva hasta el punto de que en su ancianidad está dispuesto a obedecer hasta sacrificar lo más valioso de su vida, que era el hijo de la promesa, Isaac. Ese es el punto. Para alcanzar la imagen de quien lo ha llamado. Ese más o menos va haciendo la radiografía, la estructura
el esqueleto del relato. Entonces, ser trasladado al reino de Cristo es una promesa profética, es una sentencia que se cumplirá en la vida de todo aquel cuya fe haya sido vivificada. Si tú eres uno de ellos, si yo lo soy, esto se cumplirá en nuestra vida. Esto es lo que está diciendo. Entonces, nadie que haya sido vivificado en su fe se va a quedar en esa condición de carne, ¿no? Entonces, podemos gozar de buena salud o tener quebrantos de salud. Tengo, por ejemplo, ahora se me viene a la mente, al corazón, a mi amiga Lina Bravo, que ha tenido problemas de tipo renal. Independientemente de eso, hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Nos lo dice el relato de la primera epístola a los Corintios. Y todos tenemos, además del cuerpo que vemos frente al espejo, cuando nos bañamos o nos peinamos, tenemos también un cuerpo celestial. Y ese cuerpo es perfecto, no tiene ningún problema, ni renal, ni de cardiopatía, ni sufre de artritis, ni tiene ninguna dolencia. Cuando se asume ese cuerpo, por eso todas las personas que tienen una experiencia, que cruzan el umbral de la muerte y regresan, dan testimonio: wow, del otro lado era placentero, era delicioso, me sentía feliz, podía volar, aquí no. La ley de la gravedad no me atraía, tenía una condición maravillosa. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en una película muy famosa de hace unos años que se llamó Avatar, que un personaje tiene problemas de que no puede, tiene problema que no puede caminar, es parapléjico. Pero cuando entra en su condición trascendente, es grande, ágil, fuerte, dinámico, no le duele nada, conoce el amor, la generosidad, la nobleza en ese plano. En este es pequeño, adolorido, contrahecho, no puede moverse sino en su silla de ruedas, pero esa no es la realidad. Tú no eres una persona adolorida, ni enferma, ni vieja, ni desgastada, que tiene experiencias espirituales, que tiene sueños, o que tiene visiones, o que tiene fe, o que tiene revelación. No, eso no eres tú. Tú eres un espíritu santificado, exaltado, que está delante de la presencia de Dios y que estás atravesando un valle de sombra de muerte. De sombra, de figura, de tipología. No es la realidad. Es difícil porque estás dormido y crees que tu sueño es la realidad. Pero cuando te desconectas de esa Matrix o Matrix, como lo quieras pronunciar, igual yo lo hablo y lo leo en español por cuanto estamos predicando, enseñando y compartiendo en español. Cuando te desconectas o te llegues a desconectar, te vas a dar cuenta de la realidad. Los hindúes llaman a esto Maya, que es la ilusión de los sentidos. ¿Ves? Cuando te despiertes, cuando te levantes de entre los muertos y te desconectes de esa condición, de ese programa de mentira, entonces te darás cuenta de la gloria y serás trasladado
primeramente a nivel de conciencia al reino de Cristo y encontrarás tu vida, porque la perdiste aquí, ya se te refundió y no la encontraste. Tendrás amigos y vecinos y parientes que te dirán: estás perdiendo la vida. No la estoy perdiendo, la perdí para poder hallar la verdadera, la que estaba escondida juntamente con Cristo en el plano espiritual. Esta es la primera parte del mensaje, hermana Paloma. Muchísimas gracias, hermano Alfredo. Entonces, se nos acabó el tiempo. Bendito el Señor por esta mañana, por este día que comienza hoy y que no se te vaya a olvidar que tenemos una nueva reunión más tarde a las 7:30 de la noche para que no te la pierdas. Y recuerda, cuida tu cuerpo, templo del Espíritu, come bien, haz deporte, toma mucha agua, come muchas frutas y verduras. Y no se te olvide que donde quiera que vayas, la presencia del Señor habita en ti. Y todo cuanto hagas es la misma mano del Señor que la está haciendo si tú estás bajo la cubierta y si tú estás en el desarrollo del cumplimiento del propósito de Dios. Un abrazo para ti. Feliz día. Feliz día, lleno de bendiciones, lleno de cumplimientos de promesas, lleno de recompensas. Y si llega a haber alguna aflicción por allí, bendito Dios, si viene por causa de hacer la obra del Señor. Esta noche nos encontramos. Un abrazo, nos vemos esta noche. Chao, chao. Cada vez que oigo tu voz y cuando siento tu amor, oh Dios, y siempre que te veo a ti, ya no tengo a dónde ir. Y es que quien como tú, mi Dios y Señor, y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti, sí, y yo me rindo ante ti.
todo a ti, me enamoré de ti. Sí, y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti. Heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy. Heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy. Y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti. Sí, y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti. Heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy. Heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy. Heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy. Heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy.